Hola a todos, muy buen día. Gracias por acompañarnos en esta sesión número 35. Continuamos estudiando el alma y el carácter. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos presta el día de hoy su voz, por favor? La ciencia natural y la ciencia espiritual procuran resolver desde diferentes enfoques el gran enigma encerrado en la palabra del hombre. En principio, todas las investigaciones serias de las ciencias naturales quieren lograr su objetivo reuniendo todos los procesos naturales para comprender las leyes físicas. La ciencia espiritual, en cambio, busca las fuentes de la existencia para comprender y resolver el enigma de la entidad humana y su designio. Si bien es exacto que en general el enigma máximo del hombre es el hombre mismo, se puede decir también que, frente a la vida, este pensamiento se puede profundizar, ya que además sentimos que cada persona que encontramos presenta para nosotros y para sí mismo un enigma debido a su naturaleza y entidad particular. Hablando del enigma del hombre, se suele pensar en él en forma general y no como ser individual. Y en verdad, si queremos conocerlo según su ser y naturaleza, se nos presentarán muchos trabajos de investigación. Pero hoy, qué pena con ustedes. Pero hoy no nos preocuparemos por los enigmas generales de la existencia, sino por el enigma no menos importante para la vida que nos presenta cada hombre que encontremos, pues cuán infinitamente distintos son los hombres en lo más profundo y en lo más íntimo de sus almas. Gracias, Patricia. Buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Buenos días. Bueno, vamos a continuar dando un paso más en esta comprensión de la naturaleza humana. eh, y quiero presentar algunos elementos nuevos como para afianzar un tanto esto de lo que estamos tratando de entender de los rasgos caracterológicos, como las características em, con las que venimos influenciados por esta influencia de las fuerzas planetarias. Para nuestro entender tenemos que separarlas. Ya hemos visto de que tenemos que coger cada una de estas tendencias o fuerzas planetarias y verlas de manera separadas. Pero yo quiero insistir que cuando miramos una biografía humana, una persona, eh, esas fuerzas no están así. El ser humano viene como cuando vemos un aparato, ¿sí? Para uno poder trabajarlo, pues tiene que dividirlo en partes. Si tomamos, por ejemplo, un carro, ¿sí? Él está hecho de tres sistemas, pero cuando lo miramos es un todo orgánico y debe ser así. Pero ya para cuando vamos donde el mecánico, pues tenemos que decir esto es mecánico, esto es eléctrico, ¿sí? Y ahí ya entonces vienen las especialidades. Y entonces comenzamos a separar, ¿sí? Cuando uno lleva el carro al mecánico, lo comienza a desbaratar y a coger las partes y a separarlas para poder hacer su reparación. Pero aún en el mundo materialista las cosas no funcionan de esta forma como las separamos para nuestra comprensión. Entonces, hemos venido diciendo que estos rasgos caracterológicos los podemos resumir en lo que llamaríamos fuerzas planetarias o influencias planetarias, como rasgos caracterológicos eh, que nos van a determinar en una manera especial, un temple especial, como le llama Steiner, de cómo nosotros comprendemos
y nos movemos en el mundo también. Entonces hemos dicho, comenzando en esta gráfica de arriba hacia abajo, que tenemos a Saturno y él nos da la tendencia o el temple gnóstico. Luego Júpiter, la lógica, Marte el voluntarismo, Sol el empirismo, Venus el misticismo, Mercurio el trascendentalismo y la Luna el ocultismo. Entonces tendríamos 7 tendencias que hemos venido describiendo, ¿sí? De alguna forma. En esta gráfica podemos ver en nuestra estructura alma sensible cuáles son los planetas que no solamente nos dan, porque estas fuerzas planetarias nos dan un temple característico, pero también están influenciando en la estructuración de nuestro proceso evolutivo. Entonces, cuando miramos el alma sensible, en la época en que estamos desarrollando plenamente el alma sensible, que es entre los 21 y los 28 años de vida a nivel biográfico, ahí hay una influencia planetaria fuerte de Marte y Venus. Es decir, que a pesar de que yo traiga una tendencia, por decir algo, del voluntarismo, independientemente de eso, esa etapa de la vida nuestra está siendo marcada por esa influencia planetaria mixta entre Marte y Venus. Y esa influencia planetaria, esa conjunción planetaria que se da en ese septenio de vida entre los 21 y los 28, marca la naturaleza evolutiva del alma sensible. Y cuando pasamos a los 28 a los 35, que es donde deberíamos estar desarrollando nuestra alma de intelecto y de corazón, pues la conjunción de Júpiter y Mercurio es lo que nos va a dar la posibilidad de desarrollar esa tendencia evolutiva en nuestra alma. Y posteriormente, entre los 35 y los 42, la influencia de Saturno y la Luna nos va a permitir el adquirir ese paso evolutivo en el alma consciente. Y esto lo menciono para poder que siempre logremos entender de que las cosas no son tan fijas o tan eh, así sectorizadas o parcializadas como nosotros creemos de alguna manera, sino que siempre hay también procesos evolutivos que acontecen, que van, digamos, transitando en todo el proceso biográfico, ¿sí? Así como lo vimos con los temperamentos, ¿sí? Vemos que aunque tengamos tendencia a dos de ellos, siempre lo vimos diferenciados uno a uno, pero veíamos que no solamente tenemos tendencia a una tendencia temperamental, sino que normalmente casi a dos temperamentos, casi siempre. Y sí se dan en algunas personas una tendencia temperamental unilateral, pero es raro. Se da, pero no es tan común. Y veíamos que a pesar de tener esa tendencia temperamental casi unilateral, es casi, no 100% unilateral. Tenemos una mezcla. Y veíamos que también en los diferentes momentos de septenios que vamos atravesando, se va marcando también un rasgo temperamental. Entonces, así mismo es con la estructura de estas fuerzas planetarias que de alguna manera están determinando nuestra constitución caracterológica como tal. Entonces, perdón, entonces desde este punto de vista, esta alma, esta estructura de nuestro desarrollo anímico, alma sensible, alma de intelecto y de corazón y alma consciente, están teniendo la influencia planetaria mixta, ¿sí? En la manera como he manejado este dúo de fuerzas planetarias, que es la que permite que se constituya estas posibilidades evolutivas. Y también estas mismas fuerzas evolutivas son las que nos permiten, independientemente del rasgo caracterológico que tenemos, nos permiten
la conformación de nuestra constitución humana. Entonces vemos que la influencia planetaria de la Luna nos permite tener un cuerpo físico, la forma física en el mundo. Mercurio es el que ayuda a la conformación de todo nuestro cuerpo etérico. Venus, la estructura del cuerpo astral. El yo está, digamos, direccionado por las fuerzas solares. Marte nos da la posibilidad de la conquista del alma sensible. Posteriormente, este mismo Marte nos va a permitir el desarrollo del yo espiritual. Júpiter, el alma de intelecto y de corazón, espíritu de vida, y Saturno, el alma consciente. Posteriormente, el hombre espíritu. Entonces vemos cómo entender esta forma de la influencia que tienen las fuerzas planetarias en toda nuestra estructura de vida. Ahora lo estamos viendo desde la estructura del carácter, o sea, estamos viendo solamente esta parte del cuerpo astral, donde la influencia planetaria, o sea, la influencia de estas fuerzas planetarias en esta estructura astral, nos va a dar una conformación particular de carácter, un temple especial de carácter, ¿sí? Entonces aquí ya nos reducimos, o sea, aquí estamos, si quitáramos todo esto, quitamos esto, quitamos todas estas partes de acá y nos quedamos solamente con esta partecita del cuerpo astral y la influencia planetaria en esta estructura individual de nuestro cuerpo astral, ¿sí? Ya vimos este proceso de las cualidades que nos dan, ¿sí? Cada una de estas fuerzas planetarias. Y veíamos que nos da este temple de investigador, en el caso de lo que tiene que ver con Saturno, el pensador en Júpiter, el emprendedor en Marte, todo lo que tendría a ser como una especie de equilibrio, de síntesis, de armonía, de alguna forma, ese sentido del equilibrio, del justo medio, como llamaban los filósofos en la antigüedad, con el Sol. Venus con cuidar, con, ¿sí?, los detalles. Mercurio el innovador y la Luna lo que conserva, ¿sí?, lo que trata de conservar, de retener. Visto ahora desde otro punto de vista, vamos a colocarle un plus. Y si queremos ver estas fuerzas planetarias, yo traté de hacerle aquí los simbolitos para poder que nos ubiquemos con la simbología. Aquí tendríamos el Sol. Y vemos que la tendencia a estar creando una persona que vendría solamente con un carácter solar que no existe, ¿sí?, puro, nos da esa tendencia de expansión. La Luna tiende a crear fuerzas absorbentes, o sea, a absorber. Es una cualidad lunar. Marte, dinamismo. Mercurio, la convertibilidad, o sea, todo se está moviendo, todo se transforma, todo se renueva. Júpiter, cohesión. ¿Sí? Por eso tiene esta cualidad del pensador. Venus, la armonía, esta cualidad de cuidar lo estético, el detalle, el cuidar todo en su conjunto. Y Saturno nos da la concentración, o sea, fuerza de la concentración de alguna manera. Eh, y vemos aquí cómo influenciaría, voy a omitir esta parte de acá, ¿sí? Ya dentro de nuestros procesos internos, cómo estas fuerzas planetarias actúan dentro de nuestro organismo a través de los procesos vitales. Quiero ir a esta parte de acá, porque vamos a enfocar más hacia la parte de lo que es el carácter. Entonces el Sol nos da facultades objetivas. Eso es una característica, digamos, de la influencia del temple solar. Facultades objetivas. Juicio comparativo.
puede coger las partes y esto le permite también el discernimiento, que es una cualidad de los temples solares. Eh, y tiende también a la individualización. Hay un sentido estético, ¿sí? En ellos, que es diferente al sentido estético de Venus, pero hay un sentido de lo estético eh, y de lo sintético en ellos, o sea, por esa capacidad de poder concluir, de llegar y tener una capacidad de escuchar varios puntos de vista y ¡prum! Llegar y decir, no, aquí la idea, el consenso es este. Eso es típico de los caracteres solarianos. Luego viene la luna, y la luna nos permite estas cualidades subjetivas, la intuición, la asimilación, la introspección, la memoria. Veíamos por eso en los rasgos descritos anteriormente que tiende a retener estas cualidades de tener mucho de la historia, el, lo que pasó, ¿sí? Eh, Constantemente tiene esta memoria, y ahí encontramos también profesiones que se caracterizan por esto. Y su sentido tiende hacia lo metafísico. Por eso si los lunares tienden mucho hacia el ocultismo, ¿no? Esa es su cualidad como Steiner lo describe. Marte nos da entonces las facultades combativas, o sea, tiene esa característica de salir, de estar allá, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Eh, Son estrategas, tienden a realizar, eh, y resumen los antagonismos, o sea, hay una reducción de los antagonismos, ¿sí? Y ahí tiene un sentido combativo muy fuerte, es una personas que desarrollan mucho en el hacer. Luego tenemos a Mercurio, y Mercurio tiene esto de lo que tiene el Mercurio. Ustedes saben que este mineral hoy en día tiene la capacidad de ser acuoso y sólido y se amolda a la superficie donde está. ¿Sí? Es una cualidad de adaptación que tiene el mercurio. Hoy en día, Einstein dice que en el futuro no será así ya más. Pero hoy en día el mercurio tiene esa característica de adaptarse. ¿Sí? Es acuoso y no es acuoso, ¿no? Es una característica muy especial. Son ingeniosos, tienen esta capacidad del ingenio, de la ingeniosidad. Son diplomáticos, lo que no tiene nada el marciano. El marciano se caracteriza por ser antidiplomático, ese sí no le importa la diplomacia ni lo que es políticamente correcto, sino va a lo que piensa en ese momento y lo dice. Son muy hábiles y los de Mercurio y también tienden mucho a ser sociables y tienen mucho el sentido de lo práctico. Luego viene Júpiter y él se caracteriza por estas facultades organizadoras desde el pensamiento. Hay un orden, hay un método, eh, es muy ecuánime la equidad. Son personas, pero todo se está desarrollando de esta capacidad del pensamiento desde su concepción, ¿sí? Y tiene un sentido jerárquico de las cosas, o sea, va como organizando cada cosa en su tendencia. Algo muy típico, una cualidad muy típica de lo que es el pensamiento. Venus, la armonía. Y aquí ya vemos facultades de lo atractivo, de lo afectivo, de cómo este sentido armónico de belleza, de lo que sería, sí, acá se habla de atractivo, o sea, algo que atrae, que encanta de alguna manera, tiene esta capacidad de colocar estos elementos dentro del entorno donde está estas personas con este temple. Luego viene Saturno, y Saturno tiene que ver con mucho estas facultades constructivas. Eh, Aquí encontramos todo lo que fundamenta la filosofía, la matemática, el causalismo, la causa. Aquí tenemos un efecto donde está la causa de las cosas, ir como al origen para poder entender un fenómeno que tenemos actualmente. Y luego vemos esto que es muy importante. Cuando uno viene con un temple solar, un rasgo caracterológico solar, es porque necesitamos
en ese momento biográfico, en esta existencia biográfica, evolucionar hacia una tendencia homogénea. Necesitamos tener esta cualidad, adquirir nuestro yo, nuestra esencia espiritual, necesita vivir en esta encarnación con esa tendencia hacia la homogeneidad. Luego la luna, la tendencia evolutiva hacia lo intelectual. Marte hacia una tendencia ejecutiva. Mercurio hacia lo experimental. Júpiter hacia una tendencia ética. Venus hacia una tendencia emocional y Saturno hacia una tendencia abstracta. Y cuando esto se marca fuertemente, y esto lo que voy a mostrar ahorita es solamente una imagen unilateral, porque ya hemos visto de que en el temperamento, así como en el temperamento, en el carácter, vamos a tender también a tener la influencia de 2 o de 3 rasgos caracterológicos. Nunca se dan puros, o sea, sí hay una tendencia, igual que en el temperamento, pero es muy raro. Casi siempre hay tendencias. Y aquí vamos a encontrar dentro de esta mezcla tendencias armónicas o disarmónicas. ¿Por qué hay destinos tan fatales? Dice uno, ¿no? Y destinos como muy fatales. Y uno mira a esas personas dentro de esta estructura y uno dice, ah, ya entendemos. Porque hay una disarmonía entre, por ejemplo, influencias lunares e influencias de Saturno, por ejemplo. Entonces hay mezclas que no nos da una buena eh, tendencia, digámoslo así. Pero obviamente nosotros podríamos voltear cada una de estas cosas. Entonces cuando nosotros vemos una tendencia unilateral, y vamos a comenzar en la manera como lo hemos descrito, una persona con una influencia caracterológica de Saturno, vamos a encontrar este tipo de rostro, si es unilateral. Entonces aquí lo tenemos. Esto es sacado de un libro de Paul Jagot, que se llama Las marcas reveladoras del carácter. Y aquí vemos una tendencia, tanto si vemos el rostro de frente como si lo vemos de perfil. Obviamente nunca la vamos a encontrar así porque podemos encontrar de acuerdo a la triformación de nuestro rostro. Y tenemos aquí de las cejas hacia arriba el aspecto de la frente, de las cejas hacia la base de la nariz, la parte media, y de la base de la nariz hacia el mentón. Entonces tenemos la triformación de nuestro rostro. Podríamos encontrar una triple influencia de una persona, su frente influenciada por una tendencia, su parte media por otra y su parte inferior por otra. ¿Sí? Entonces, esto en la fisonomía hay que tener mucho ojo para poder describir, ¿sí? Y ver en esa persona, cuando vemos su rostro, cuál es la influencia planetaria que tiene. Aquí lo tenemos solamente puro, de manera que aquí tenemos el carácter de Saturno. Podemos ver su estructura un tanto alargada, su conformación de las cejas, de los ojos, la nariz, toda su estructura. Eso es unilateral y de perfil. Luego pasamos a Júpiter. Y aquí tenemos un rostro típico jupiteriano. Ustedes ven cómo cambia aquí, ¿no? Sus formas redondas, pero no son redondas como lo vamos a mirar ahora en la luna, ¿cierto? Es un tipo de redondez diferente. La mirada, inclusive la mirada también tiene una influencia dependiendo de la tendencia caracterológica, tanto de frente como de perfil. Luego pasamos al solar. Perdón, este es el marciano. Aquí pasamos ya a un rasgo caracterológico totalmente Marte. Y ustedes ven esa forma, ¿no? Una mirada así aguilucho, fuerte, ¿no? Si lo vemos de perfil.
sus rasgos son bien perfilados, bien agudos en su conformación. Eh, Pueden dar de alguna manera como miedito esas miradas, estos rostros, ¿cierto? Porque piensa, uy, no, señor, va a pegar, qué sé yo, ¿no? Me está mirando muy fuerte, está bravo. A veces tenemos esa impresión con una persona que está así bastante marcada por lo marciano. Ahora sí tenemos lo solar. Y encontramos otras formas, ¿no? En lo solar. Miren ustedes la mirada, el perfil, estos ángulos son muy, estas curvas solares se llaman así en su estructura, las cejas, toda esta parte de lo que sería la parte del maxilar, aquí lo podemos ver. Inclusive esto mismo que está allí, bueno, lo menciono solamente por si ustedes tienen alguna curiosidad, se puede ver en el pulgar. O sea, hay pulgares que tienen esto mismo que vemos acá. Podemos ver si una persona, su tendencia caracterológica lo podemos ver en el pulgar. No todos los pulgares son iguales. Y entonces el pulgar también va a tener una estructura marcada caracterológica. O sea, eso que vemos en la carta astral también se manifiesta en toda la mano. Eso también, esa disciplina que se llamó quiromancia, ¿no? Y que también se especuló mucho con ella. Entonces aquí vemos un rostro solar, totalmente solar. Ahora pasamos a el venusiano, perdón, se me pasé. El Venus, tanto de su parte de frente, si lo vemos de frente, como si lo vemos de perfil. Mercurio, y la luna. Y hay una tendencia que no podríamos colocar justamente como un rasgo caracterológico, pero lo he traído porque es una tendencia muy fuerte en nuestra época que se está marcando. Y sería un rasgo caracterológico tierra. No sé si ustedes identifican a nivel de países donde podemos definir rostros similares. Maxilar fuerte, o rostro rudo, Estados Unidos. así. Americanos, dicen los norteamericanos, típico. Entonces uno puede entender también las tendencias por países. También así como hablamos de ciertas tendencias temperamentales, también podemos hablar de rasgos caracterológicos de ciertas regiones. Y aquí podemos ver muy típico esta que tiene que ver con nuestra evolución y por qué la tarea de destino que tienen los norteamericanos. Ellos tienen que llevar todo a la materia, a la tierra. ¿Sí? O sea, yo conocía un suizo que negociante y había una conversación entre dos personas y le decía, uno le preguntaba al otro, ¿por qué usted va a hacer negocios con los americanos? Le preguntaba el amigo al suizo. Y el suizo le contestó, porque si uno no negocia con los americanos, pues eso no se internacionaliza. O sea, si uno quiere tener negocios internacionales, tiene que siempre que estar en Norteamérica. Es una tendencia que vemos de este pueblo. Bueno, pero también es importante ver que a través de la evolución de la humanidad, estas tendencias eh, de carácter, y aquí ya quiero introducir algo también, y de concepciones de la vida, se han dado a través de la evolución de la humanidad. Aquí yo he hecho una tina desde esta mirada evolutiva, pasando por las diferentes épocas que llama Steiner épocas evolutivas posatlánticas. Entonces Steiner nos habla de 7 épocas evolutivas en este gran periodo que le llama posatlántico. Hasta aquí estaría la primera y aquí estaría la séptima. Yo he hecho un ejercicio matemático, tratando de ser matematista, matemático,
que es una tendencia de colocar todo esto en números. Y cuando hablamos de una época de acuerdo a la concepción que todavía nos trae Platón, es un año platónico tiene 2160 años. Entonces, si comenzamos a hacer lo menciono porque ese fue el principio de este ejercicio que yo hice. Entonces, la época proto-hindú, que sería la primera, mucho antes de que la India tuviese el desarrollo cultural que hoy en día conocemos, que es la época de los antiguos sabios rishis, los 7 rishis, estamos hablando más o menos del 6741 antes de Cristo. Tendríamos que ubicar esa época, si lo miramos matemáticamente, temporalmente, desde hoy a esa época. Este fue el periodo en que se desarrolló la cultura proto-hindú. Luego viene la segunda, que es la proto-persa, y más o menos estamos hablando del 4581 antes de Cristo. Esos datos no son, por favor, no los tomen así, son aproximados y de acuerdo a estos cálculos que yo hice. Luego viene la tercera época, que es la Sirio-Caldea-Babilonia, ¿sí? Que es más o menos en 2420 antes de Cristo. La época griega, que más o menos sería en el 261 antes de Cristo, el año cero, que es el nacimiento, o sea, de la era cristiana como tal. Luego la quinta época cultural, que comienza más o menos en el 1899. La sexta, que estaríamos en el 4059. Y la séptima época, que sería el 6219. Esto es como lo temporario. Pero ahora vienen estos aspectos que tienen que ver con estas tendencias evolutivas, estas formas de concebir el mundo. Entonces aquí viene todo lo que es el mundo espiritual, el espiritualismo, que niega toda la materia de alguna manera. O sea, la materia es maya, solo existe el espíritu. Lo que ustedes ven allá es solamente una ilusión, un reflejo de lo que es el mundo espiritual. Y esta cultura lo que hace es tratar de sostener esta imagen que se les está escapando de lo espiritual, este vínculo que tienen con lo espiritual, porque la caída ha venido dándose cada vez progresivamente, y desarrollan todos estos métodos del yoga, el yoga como su conjunto de disciplinas del yoga, para tratar de retener esa percepción del mundo espiritual, ese vínculo con el mundo espiritual. Y el mundo afuera es maya. Cuando llegamos a la época protopersa, aquí ya los protopersas dicen, ajá, el mundo que está allá afuera no es maya, es un reflejo de lo espiritual, pero es un mundo real y debemos transformar ese mundo donde la maya o lo que es maya se manifiesta. Y los persas en especial tienen esa capacidad de transformar lo malo en bueno. ¿Sí? Tienen esa cualidad particular. Viene todo lo que va a conocerse como la domesticación de los animales, la agricultura, comienza todo este proceso, ¿sí? En relación con el cosmos. Y su agricultura tenía mucha relación con lo cósmico. Y se sigue evolucionando y llegamos a la tercera época, que es donde aparece Asirio, Caldea, Babilonia, y surge todo esto del monoteísmo, todo lo que también se conoce como el Kali Yuga, que más o menos son 3100 años antes de Cristo, que es lo que se conoce como el oscurantismo. Estas dos épocas culturales fueron muy fuertemente influenciadas por lo femenino, y a partir de aquí, esta gran época del Kali Yuga, que va desde el menos 3000, o sea, 3000 años antes de Cristo hasta el 1899, es la época de lo que se conoce espiritualmente como el oscurantismo. Aparece todo lo que va a ser la escritura como un elemento muy importante en la relación con el desarrollo de la humanidad,
El monoteísmo también va a aparecer aquí con el pueblo hebreo, que es su gran tarea, este desarrollo. O sea que todo esto que ya se va de alguna manera volviendo muy, muy impreciso por toda esta diversidad y que el hombre cada vez tiene mucho menos relación con el mundo espiritual, aparece de que pues se comienza a adorar a todos los seres espirituales indiscriminadamente, pequeños dioses, medianos dioses y grandes dioses. Entonces el monoteísmo es ver todo ese mundo espiritual como uno solo. Y a eso le llaman Dios. ¿Sí? Pues sabemos que no es un solo Dios, sino muchos dioses. En ese sentido, pues, eh, de las diferentes entidades espirituales. Aparece entonces la memoria, los conceptos abstractos. Bueno, la memoria aparece mucho acá. Luego viene Grecia, cuarta época, y viene todo lo que van a ser los conceptos abstractos filosóficos. Ustedes ya pueden ir imaginando aquí con lo que voy describiendo cuál es la influencia, ¿no? De los planetas y también luego de lo que se va a manifestar como concepciones del mundo. Luego Roma, y Roma lleva todo este mundo de la concepción del pensamiento a lo práctico. Y aquí aparece el concepto de nación, de, de república y la importancia del individuo dentro de la república. Y vemos estas tendencias que ya se comienzan a manifestar, idealismo como concepciones de vida, racionalismo, y una tiene que devenir de la otra. Esto lo vamos a mirar dentro de 8 días más o menos, ¿cierto? Cómo entender estas tendencias en una línea, digamos, en una cruz, y luego cómo cada una de estas va haciendo un proceso evolutivo. Y yo he ido colocando más o menos en esta gráfica lo que sería el idealismo, donde surge esta tendencia idealista, el racionalismo por aquí, el matematismo que surge en esta etapa, ¿sí? Del medioevo, y luego hacia finales del siglo XIX todo lo que vamos a conocer como el materialismo. No quiere decir de que estas concepciones no hayan estado antes, sino que aquí tiene una preponderancia para su desarrollo. Es decir, cada una de esas concepciones del mundo ha tenido una etapa en la evolución de la humanidad donde ha tenido que tener un énfasis para tener un impulso en el desarrollo de la humanidad. O sea, cada una de las tendencias es totalmente valiosa y dentro de la evolución humana se le ha dado una época importante para poder realmente eh, permitir su despliegue. Hoy en día nos quejamos del materialismo que nos recalcitrante que nos está generando toda esta hecatombe ecológica en el mundo. Pero el materialismo ha tenido que devenir. La cuestión es cómo lo tratamos de armonizar o flexibilizar. Pero esa concepción materialista del mundo, vamos a mirar, es importante, pero no es la única. El problema es cuando esa tendencia pensamos que es lo único. Es la única forma de uno no solamente concebir el mundo, sino de, de relacionarnos con el mundo. Y no es la única manera, es una. Tenemos que explotar la naturaleza si queremos vivir, pero ¿de qué manera la explotamos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos esto de manera racional? Y esto lo tenían nuestros antiguos, nuestros antepasados lo tenían. ¿Sí? Aquí vemos la relación con la agricultura. Y aquí ya no niegan la materia. Aquí descienden a trabajar con la materia y transformarla, estos seres humanos, pero le dan justamente una dimensión a esta explotación respetando las leyes cósmicas en la relación con la naturaleza. Bueno, esa es una introducción a lo que vamos a mirar dentro de 8 días cuando miremos cada una de estas tendencias, cómo se van desarrollando en esta cruz, entre el materialismo y el espiritualismo, entre el idealismo y el realismo están estos puntos intermedios. Lo vamos a mirar de una manera muy somera, por supuesto no podemos entrar en cada uno de ellos de manera muy puntual. Bien, entonces dejemos espacio para las inquietudes y preguntas, si las hay, o los aportes también.
Sí, marcas reveladoras del carácter y el destino. Exacto. Yo tengo una pregunta, comentario, algo. Cuando Ajá. hablabas de, buen día, cuando hablabas de Maya, ¿no? Ahora hay como una vuelta al yoga, a esto de unirse a lo espiritual. Y estaba pensando también en la película Matrix, donde nos hacen ver que es todo un programa de computadoras lo que estamos viviendo. Y, y lo relaciono un poco con esa época, ¿no? Como una vuelta a esto desde la materia, justamente, de la física cuántica también se habla de todo esto un poco, si bien no conozco mucho el tema, pero toda esta tendencia del New Age, ¿no? De volver a lo espiritual, negando un poco la materia, negando Ujú. esta vida física. Eso, quería saber si había como un paralelismo y un poco desde hacer como un trampolín, ¿no? Desde la materia en la que estamos sumergidos, volver a lo espiritual eh, desde aquí, desde este punto, ¿no? Sí, sí, realmente es así. Cuando se abre termina la época del Kali Yuga, como se le llama en la concepción antigua, justamente viene todo este aspecto que se llama de la nueva era. Y todas estas tendencias antiguas vuelven a resurgir de una manera muy fuerte. No es gratis. La cuestión es que trata de colocarse una época o una concepción del mundo de una época anterior en contraposición a la época que estamos viviendo. Entonces se traen aspectos antiguos a una época actual. Y ahí es ahí donde comienza la situación especial. ¿Sí? Porque cómo vendrían la gran pregunta es cómo estas tendencias antiguas pueden entrar a concebirse. Entonces, hay cosas, por ejemplo, lo comento porque es un punto hoy en día crítico, personas que deciden vivir como nómadas, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿qué hemos estado hoy en el siglo XXI uno viendo como nómada? Pues una época de la humanidad, ¿sí? Que aparece como una tendencia y se trae nuevamente acá. Claro, estas personas también tienen una tarea especial, hay que comprenderlo. Nos vienen a mostrar esos otros caminos que ya existieron eh, y cómo logramos justamente una etapa integrar, ¿sí? Y cómo logramos que esta nueva era sea liberadora, sea realmente esta libertad. Y aquí es donde entra la antroposofía. Justamente aquí es donde aparece el impulso de la antroposofía. Y hay que entender que el impulso de la antroposofía no desde la concepción de Steiner, sino el impulso de la antroposofía o el impulso del pensamiento cósmico de Micael. Y aquí sucede esta contraposición a las fuerzas de la materia eh, y el materialismo justamente surge porque hacia el año aproximadamente de 1832 hay una gran batalla en el cielo entre las fuerzas micaélicas y las fuerzas del mal representadas en Ariman y dicen las tradiciones espirituales de que estos seres del mal son vencidos y lanzados a la tierra. Al ser lanzados a la tierra traen el impulso del desarrollo de todo el materialismo, de toda la tecnología que tenemos, de la maravillosa tecnología que tenemos. Porque ustedes miran, por ejemplo, cómo está hecho una tractomula. A mí me fascinan ver las tractomulas. Si dice una cosa de esas, como sí, ahí uno ve todo lo que es la tendencia materialista. Pero justamente estos pensamientos micaélicos, del pensamiento cósmico micaélico, se comienzan a contraponer al materialismo. Y surgen todas estas concepciones que conocemos en el arte como el romanticismo alemán. Y posteriormente, Steiner va a retomar y va a traer el impulso de la antroposofía a la Tierra, como una forma de comprender todo este aspecto de manera mucho más abarcante y global, ¿sí?
Bien, Grace tiene la mano levantada y Macy. Pero primero Grace. Hola, buenos días Mario, buenos días a todos. Quería hacerte una pregunta cuando mencionabas las armonías y disarmonías en los temples, ¿sí? Por la influencia de los planetas. Esas también vienen escogidas por nosotros, ¿sí? Como destino. Sí, hemos escogido esas armonías y disarmonías. Eso es parte de nuestra vida. Es parte como lo que tenemos que desarrollar. Em, es decir, cómo nosotros luchamos contra las disarmonías, podemos también entenderlas como límites. Entonces nacemos con un cúmulo de talentos y un cúmulo de límites. Y ambos es como un material con el que podemos trabajar nuestra biografía. Entonces, los límites nos deben servir como un aspecto de conciencia con el que tenemos que luchar y transformar esas tendencias. Ahora, ¿por qué se dan esas tendencias? Allá toca mirar cada biografía. ¿Por qué quizá yo escogí nacer con unas armonías y disarmonías, talentos e impedimentos? ¿Cómo yo llevo esto en mi trabajo biográfico para poderlo transformar? Potenciando mis talentos y transformando mis límites de alguna manera. O sea, el desarrollo humano siempre va a tener esas dos posibilidades, límites y, y posibilidades, talentos. Es más, dentro de un mismo rasgo caracterológico tenemos tendencias que pueden ser positivas o tendencias que nos jalonan hacia lo no tan positivo, negativo, ¿sí? Que nos jalonan como talentos o también límites, aún dentro de un mismo temple, dentro de un mismo rasgo caracterológico. Y entonces ahí es donde toca estudiar la biografía porque yo nazco de una manera particular en esta vida para poderlo transformar. Pero es parte de mi vida, yo lo he escogido, es parte de mi desarrollo en esta existencia como tal. Macy. Ya, sí, mi comentario va en el sentido de esta gráfica de la bañera, como le llamó Mario, y el comentario iba en el sentido de que las, parece como si nosotros estuviéramos haciendo recapitulaciones. La historia o los periodos históricos son como recapitulaciones. En las recapitulaciones retoman entonces aspectos de épocas anteriores. A mí me gusta mucho una serie que a mí me gusta mucho que se llama Eslabones Perdidos. Eslabones Perdidos se habla de diferentes ciclos que se repiten a lo largo del tiempo, no solamente ciclos geológicos o ciclos ambientales que afectan la Tierra, pues, sino también ciclos económicos y políticos e ideológicos que se van repitiendo y van modelando las épocas históricas. Conocer el pasado nos ayuda a estar listos para el presente y también hacia el futuro. El punto es ese, ¿no? Solamente quería traer ese concepto de recapitulación. Pero era solamente eso. Entonces, y sobre todo sobre la reflexión de que conocer el pasado es una forma de prepararse para el futuro. Sí, así es. Aunque digamos que los datos históricos, registros que surgen justamente a partir de la escritura, comienzan en esta etapa, ¿sí? Antecito, o sea, toda esta cultura persa, hacia finales de la época persa, y ya se manifiesta fuertemente con estas culturas asirio-caldea babilónica, Egipto también toca mencionarlo aquí, eh, están dadas a través de los mitos. Muchos de los cuentos de los hermanos Grimm eran tradiciones orales. Y lo que hacen los hermanos Grimm es irse a esas regiones, que todavía está mucho de esto contado en imágenes,
esa sabiduría de la historia de la humanidad en imágenes y la recopilan, la sintetizan en escritura. O sea, los hermanos Grimm no han creado ningún cuento de hada, ellos lo que han hecho es una recapitulación, una escrituración de los cuentos de hadas que estaban a través de la tradición oral. Eso, digamos, es su gran aporte a la evolución cultural de la humanidad. Pero si vamos a mitos muy antiguos como el Gilgamesh, por ejemplo, o los Vedas, ahí vamos a encontrar aspectos muy importantes de lo que aconteció en estas épocas anteriores, ¿sí? Donde no había escritura y donde después se trata de traer esto a través de ejercicios escriturales que era tradición oral, porque todo esto de lo femenino predominaba mucho con la parte, eh, el matriarcado, eran culturas totalmente matriarcales, aquí comienza el patriarcado como un impulso. Y aquí a partir de la nueva era, o de la quinta época cultural, como le llama Steiner, es donde viene un equilibrio entre estas dos tendencias. Y justamente esta etapa evolutiva de la humanidad es tan importante que todos queremos nacer. Porque es como que nadie quiere, cuando hay un estreno, usted ha visto cuando llegan esos, qué sé yo, un gran estreno de una película, o llegan los grandes artistas a la ciudad y uno, todo el mundo quiere irse al concierto. Pues es así en esta época, nadie quiere perderse este concierto tan maravilloso que es lo que importa para la evolución del mundo, esta época. Entonces todos hemos venido para poder realmente aportar a esta evolución cultural. Nadie quiere perderse el espectáculo. Algunos quisiéramos estar más adelante, pues no podemos, nos tocó quedarnos atrasito, pero estamos allí en esta época. Y todos tenemos que aprender de esta época y aportar algo de nuestra propia existencia individual como tal. Entonces hay una razón de ser para todos nosotros estar en esta época cultural. Y aquellos que deciden realmente trabajar con la antroposofía, eh, lo pactaron aquí, en el gran congreso micaérico, como le llama Steiner. Y estos seres humanos, de todas estas tendencias culturales, él dice que hubo un gran concilio en el cielo y decidieron con Micael venir en esta época cultural a dar el aporte a la evolución que necesita la humanidad en este instante. Ese es un pacto ya hecho aquí. María de los Ángeles. Y es la última porque ya no estamos pasando. Si de pronto es muy grande la inquietud, la dejamos para dentro de 8 días, para Sí, no quitar el tiempo de la pintura. claro. Sí, muchas gracias, Mario. Mi pregunta, me quedé pensando en todas las épocas culturales que hemos vivido hasta la que estamos ahora viviendo. Me quedé pensando en esta cultura china, o no sé cómo llamarla, que no comprendo en qué época ellos viven o se han quedado, o todos vivimos la misma época, o hay culturas que tienen como un retraso, no sé cómo llamarlo, pero tengo una inquietud con los chinos a raíz de que ahora están como muy en la conciencia de todos, ¿no? Por Sí, lo que ya sabemos. sí. Bueno, voy a hacer otra imagen para dentro de 8 días para explicar esto. ¿Sí? Porque estas culturas, 7, tienen que ver con un desarrollo que se trae después del cataclismo de la Atlántida, ¿sí? O del diluvio universal, como se le llama en otras culturas. Y justamente en la Atlántida había 7 culturas. Mm. Steiner utiliza para describir el concepto de razas que hoy en día sería polémico, ¿sí? En nuestra época. Entonces hay que decir cultura, hay que tratar de actualizar los términos a nuestra época. Había 7 culturas. Y una de esas culturas es la cultura que va a conformar el pueblo asiático. Quiero hablar de ella dentro de 8 días un poquito. Y cuál es la fuerza y por qué están ubicadas allí y su sentido dentro de este proceso, eh, digamos, de la evolución de la humanidad como tal. Porque es una de las 7 culturas. ¿Sí? De alguna manera,
y que ha traído esta fuerza del materialismo. Pero este materialismo con esta cultura tiene una tendencia, con esta cultura atlántida que llega y que, bueno, miraremos un poquito de esas historias para poder entender digamos, de una manera mucho más global. ¿Sí? Bueno, tenemos que dejar entonces lugar al trabajo con el dibujo. Les deseo que tengan muy buen día y Bárbara dijo, y volvemos a nacer, sí. En cada época, quiero decirlo, para cerrar, venimos por lo menos 2 veces, mínimo. Gracias, Mario. Bueno, Buenos días para todos. Bueno, vamos a cerrar entonces con nuestro dibujo. Hoy he traído para cerrar con las espirales una triple, doble espiral que justamente ahora escuchando el desarrollo de las etapas evolutivas fue encontrada por los, le dice Kusley en el arte lombardo. Esto se encontró, por ejemplo, esta triple espiral 3000 años antes de Cristo en Irlanda. Entonces, Steiner siempre en educación propone llevar al niño primero a la forma llena de vida, porque todo lo que nos rodea está lleno de forma. Antes de llegar al dibujo de la letra, empezar siempre con el dibujo de la forma a partir de los 7 años, y por eso el dibujo de formas hace parte, es lo que diferencia la pedagogía Waldorf, el dibujo de formas y la euritmia, porque es como llenar de vida todo ese desarrollo del niño en cuanto a la escritura, antes de la escritura, porque en el desarrollo de la humanidad ya había la plasmación de estas formas en las diferentes culturas. Entonces es como respetar ese desarrollo también de ese niño. Vamos a hacer, como ya hemos hecho 2 sesiones de espirales, creo que va a ser más sencillo esta triple espiral. Entonces vamos a, como siempre, intentar hacerla desde el movimiento. Alcanzan a ver la que tengo aquí a la izquierda. Entonces vamos a hacer un movimiento que va como en expiración, como lo hacíamos hace 8 días. De aquí, de adentro, sale. Y luego hay una inspiración hacia adentro. Hay un salto. Sale. Primero hacia adentro, con esa fuerza de sujetar, y luego esa fuerza de soltar que hay también en la naturaleza, ¿sí? Soltar, sujetar, ¿sí? Soltar, sujetar. Entonces, vamos a intentarlo siempre con nuestra hoja bien fija, con la cinta para poder fluir, porque si no tenemos la hoja fija, entonces se nos va a mover mucho el papel. Entonces vamos a orientarnos primero en el espacio donde queremos, que eso también lo da el dibujo de formas, poder ubicarnos en este espacio es un espacio ya no tridimensional, sino bidimensional. Entonces vamos a ubicarnos de dónde vamos a empezar, ya no lo vamos a hacer, vamos a pensar en un centro que va a ser como este. Entonces estas primeras 2 espirales van a ir aquí y una tercera espiral a este lado. Entonces es importante empezarnos a mover solo con el movimiento del dedo. Solo con el movimiento del dedo salimos, soltando, abriendo y sujetando. Vamos a hacer, y por ahí mismo nos devolvemos. Hacemos este movimiento hacia afuera,
hacia adentro. Primero con el dedo. Y luego lo vamos a hacer con el color clave. Voy a hacerlo yo, lo van a observar primero y luego lo hacen ustedes. Ojalá con una crayola blanda. Y nos devolvemos por allí mismo. Para darle un poco como de armonía a ese movimiento. Este sería nuestro primer movimiento. Vamos a intentarlo. Es como veíamos en el verso de Goethe hace 8 días. Expirar. Inspirar. Y por ahí mismo nos devolvemos. Expirar. Inspirar. Y a partir de esta primera forma ya es más fácil ubicarnos en el espacio. Porque luego las otras espirales van a partir de allí. Creo que la hice muy... Hasta allí está bien. Hasta allí. Sin borrar. Sin borrar, exactamente. Gracias, Oscar. Esa es la ventaja de trabajar en... Pero para que ustedes vean un buen modelo, porque había entrado demasiado para volver a salir en la segunda forma. Ustedes no pueden porque están con crayola. Pero realmente es mejor dar la clase en una pizarra para poder mostrar el movimiento. Lo más importante es el gesto, el movimiento, y del movimiento vamos a la forma. Y cuando tengamos ya esta primera forma, me dicen, listo, Bárbara. No tienen que mostrarla todavía, miremos que guarde como la proporción. Me dan un aviso. Y pues este dibujo de formas también trabaja mucho esas fuerzas solares. Justamente por eso, porque hay muchos tipos de dibujo. En arteterapia tenemos 7 dibujos terapéuticos donde se trabajan las 7 cualidades planetarias. Pero digamos que este es como el que a todos nos sirve. El que equilibra. Porque hay otros que son un poquito más obsesivos, ¿no? Por ejemplo, el dibujo rayado, tienen o el dibujo figurativo que también, pero digamos, este es como ese medicamento que a todos nos sienta bien. Bueno, puedo seguir. Para el segundo movimiento, listo, Mónica, Astrid. Bueno, entonces, de aquí partimos. Llegamos. Damos un saltico, en este caso hacia abajo, y en medio de esa espiral nos vamos a mover.
esa espiral más grande, por eso es mejor dejar un buen espacio, nos vamos a mover. Salimos hacia nuestra tercera espiral. Y nos devolvemos por allí. Tratando de seguir por el centro de ese espacio que dejamos ya en nuestro primer que vuelvo y les recuerdo que de una primera vez no sale, ¿no? Pero con la repetición una y otra vez, si nos quedó muy cerrado, pues lo abrimos un poquito, o si nos quedó muy abierto. Y esta sería nuestra tercera espiral. Hace 8 días trabajamos las 2 espirales a partir de la lemniscata y hoy vamos a cerrar el tema de las espirales con esta triple espiral, que también es muy equilibrada. Tratamos de que ese movimiento no quede cuando abrimos, abrirlo bien hasta el centro, dejando espacio para esa doble espiral que va a salir a partir de este otro movimiento. Me avisan cuando puedo. Ya entramos en esa tercera espiral y ya nos falta un último movimiento para salir de allí en esa expiración y entrar a ese primer gesto que tuvimos. Bueno, estoy viendo que Oscar está ya listo. Muy bien, Ana Lucía, Vera. Muy bien, Grace. Bueno, de pronto, Grace, esa última te quedó un poquito cerrada, porque luego va a salir de allí, entonces todavía la puedes ampliar un poco para que puedas hacer soltar con esa espiral que sale. Puedes ampliarla un poquito, porque esta última nos da el movimiento hacia ese último gesto envolvente
hacia adentro. Y que es bueno ir y volver. Como lo está haciendo Oscar, ir y volver una y otra vez. Y ahí ya tenemos nuestra triple espiral. Creo que la mía, la inferior, quedó mucho más espiralada que la primera. Es importante equilibrarlo, entonces voy a tapar un momentico para yo pasar nuevamente. Esta de abajo me quedó bastante. Hasta aquí estaba bien. Seguro que a ustedes les va a quedar mucho más equilibrada que la mía. Por ejemplo, Oscar está muy bien. Creo que entré mucho en la de abajo y claro, eso influyó en la de ustedes. Grace, súper. Mira, la de Grace está muy, muy equilibrada. Es que está muy bien acompañada. Y bueno, el ejercicio es fluir entre ese sujetar y soltar de la espiral. Ir y volver. Entrar y salir. Y armonizar. Intentar siempre armonizar. Siempre hay algo que podemos mejorar. Muy bien, María de los Ángeles. Bellísima. Y bueno, allí podemos utilizar también varios colores. Aparece Bárbara, muy bien. Sí, creo que a todos los influencié con esta espiral mía de abajo, que quedó un poquito hacia adentro, pero la pueden repetir ustedes solos y les va a quedar mejor. La hoja el problema, si hubiera tenido una hoja más grande. Entre más grande la hoja o el espacio, es mucho más rico este tema de la espiral. En 8 días, si quieren, les propongo. Muy bien, Mónica. Súper. Muy bien. En 8 días podríamos hacer un ejercicio, si pueden tener medio pliego de papel, un ejercicio de dibujo dinámico, de
digamos, llegando a la forma, pero a partir de mucho movimiento. Y entre más movimientos amplios, entonces si pueden tener al menos medio pliego de hoja, es un ejercicio muy bueno y sobre todo para soltar, ahora que estamos tan, digamos, hay tanta tensión a nuestro alrededor por muchos motivos, en nuestro país sobre todo. A veces nos sentimos bloqueados por toda parte y entonces el dibujo de forma nos permite soltar esas tensiones. Entonces puedo traerles un ejercicio del movimiento, de un movimiento dinámico que es más de Mercurio a la forma que es solar. Medio pliego, ¿verdad? Medio pliego, para que de pronto le recuerdes, y si lo podemos pegar en la pared, porque hacerlo también en esta postura vertical, entonces se preparan de pronto medio pliego en la pared para que esa sensación de trabajar en la vertical no es lo mismo que en el plano horizontal. Entonces, vamos a tener listo ese material y hacemos ese ejercicio del movimiento, digamos que no tiene mucha forma, que es muy dinámico, de la rigidez, porque realmente es un ejercicio que parte de la rigidez al movimiento y luego a la forma. Fantástico, gracias, María Lucía. Yo les recuerdo, yo les escribo. Sí, por favor. Medio pliego y lo fijamos en la pared. María Los Ángeles tiene una pregunta. Sí, quería pedirle si podía hacer dibujos de forma de todos los planetas para, digamos, como un apoyo a nuestro desarrollo, más allá del planeta dominante que tengamos en el temple o en el carácter, y no sé si es posible, porque este es solar, ¿verdad? Este es el solar. Sí, lo que podemos hacer, puedo hacer, porque hacerlos, a veces hay algunos, en 8 días, si quiere, les puedo hablar de los 7 tipos de dibujos con las 7 fuerzas planetarias, pero les puedo adelantar uno que pueden hacer en su casa, es desde Saturno, esa fuerza de la, digamos, de la exactitud de Saturno, que está en nuestros huesos. Se trabaja con el dibujo figurativo o el dibujo, le llaman también, no lo recuerdo ahora, pero es el que se ¿dinámico? reproduce una forma con exactitud. Entonces, cogen cualquier elemento de la naturaleza, una hojita, una concha, cualquier elemento de la naturaleza, un lápiz, ¿sí? Un objeto inerte, y intentar dibujarlo con todos los detalles. Intentar de dibujar, ese es, por ejemplo, es el dibujo que tiene que ver con las fuerzas de Saturno, el dibujo figurativo. Entonces, allí tiene que ver porque estamos todo el tiempo observando el objeto y volviendo, estamos adentro y afuera, pero estamos siguiendo como esas leyes de seguir esas leyes que son exactas. Entonces, ese lo pueden practicar en sus casas, un dibujo que reproduzca la realidad, pero coger algo muy sencillo. Y si pueden hacerlo entre varios, también es un ejercicio muy bello, porque, por ejemplo, dibujar un objeto desde diferentes puntos de vista, una plantica, por ejemplo, o una forma, y mirar cómo desde diferentes puntos de vista cambia también la visión, las sombras, todo eso.
Entonces ponerlo en el centro, se hace el dibujo entre varias personas del mismo objeto, unos lo dibujan de espaldas, de lado, otro de frente. Entonces allí observamos esa cualidad. Y puedo hablar, sí puedo preparar algo para hablar, digamos, de cuál es el dibujo de cada uno de estas fuerzas planetarias, que digamos, por la parte virtual, el que más se acomoda es el dibujo de formas, pero también podemos intentarlo. Voy a mirarlo, voy a pensar y hablo con Oscar a ver. Vale, súper interesante. No sabía que había como siete tipos de dibujo, el figurativo, el Sí. dibujo de forma. Ah, no sabía. Sería chévere, sería interesante un poquito de esta teoría, ¿no? Que también nos... Sí, claro. De hecho, de pronto, para mí la imagen más linda en arteterapia es la imagen que trae una maestra, Eva Mes, que habla del ser humano como la gran obra maestra y habla de las 7 artes que nos conforman, que ha desarrollado el ser humano. Entonces, partiendo de la arquitectura, la escultura, la pintura. Entonces, ¿cómo está eso también en nuestra Constitución? La arquitectura, estamos sostenidos en 2 columnas y por eso podemos construir a través de la arquitectura. Nuestras formas, como lo mostraba ahora, nuestras formas, la escultura, somos más redondos o más alargados, allí está el modelado, la escultura. El color de la pintura la tenemos en nuestra piel, en nuestros cabellos, en nuestros ojos. La música está en nuestra voz. La danza está en nuestro movimiento, cómo nos movemos. Allí está la danza, el arte de la palabra, la poesía. Esas son, digamos, las 7 artes arquetípicas que ha desarrollado el ser humano y que están dentro de nuestra Constitución y por eso las hemos podido desarrollar. Y también entonces les puedo hablar de los 7 dibujos planetarios, los 7 dibujos terapéuticos en 8 días también. Voy a mirar cómo los podemos trabajar. Dale, interesante si pueden mostrar sus dibujos. Sí, por favor. Muy lindos, Astrid, Yasna, es tan bello cuando los muestran todos. Ana Lucía, Grace, súper. María de los Ángeles, Nancy. Muy bien. Macy está todavía fluyendo con esas espirales. Bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, María Lucía. Bueno. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bonito día. Muchas gracias, María Lucía. Gracias, María Lucía. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Y pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Bien, María Lucía, gracias. Feliz día. Gracias, May. Feliz día para todos. Igualmente, gracias.